Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Estamos nuevamente en este su programa Temas, Lemas y Dilemas que se difunde por el Canal Patrio, agradeciendo a este espacio de comunicación y sobre todo a las organizaciones que dan vida y posibilidad para que este proyecto de la ciudadanía se lleve adelante. Y bueno, pues les reiteramos nuestro agradecimiento, pero particularmente a todos aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de estos medios de comunicación que se pueden emitir por internet. Los saludamos, su amigo Jorge Luis Vargas Carrasco y su servidor Oscar Leslie. Y pues vamos a dar inicio. ¿Cómo te encuentras, Jorgito? Bien, Oscar, buenos días amigos y amigas que nos hacen favor de escucharnos y de vernos en este canal alternativo. Pues recordarán la semana pasada, dentro de nuestro programa, estuvimos viendo el asunto, Oscar, de lo de la banda ancha. La semana pasada decíamos en este mismo canal que estaba por darse una conferencia de prensa por el presidente de MBS. Y que precisamente se está desarrollando en este momento. Y que hoy, a 8 días de esa conferencia de prensa, hubo declaraciones muy fuertes, muy duras, en contra del gobierno federal, que de inmediato también respondió, pues más de manera virulenta, ¿no? El presidente de MBS, recordemos, Oscar, empezó a dar entrevistas después de esta conferencia de prensa, pero a partir de la respuesta que se da desde la Presidencia de la República, así como el secretario de la Comisión Federal de Competencia, a la vez del exsecretario de Trabajo, el mono con ébola de Javier Lozano, suspendió porque fueron muy graves el documento de la presidencia, casi advirtiendo, ¿no?, que se actuaría conforme a derecho, y esto provocó que el presidente de MBS, Joaquín Vargas, ya no respondiera a dichas entrevistas y se comprometió a que iba a dar pronto otra conferencia de prensa, la cual me parece se está llevando a efecto en este momento por MBS también, Oscar. Sí, en efecto, ahorita incluso aquí tenemos parte del audio. El relevo, ¿verdad? Joaquín Vargas, nada. Cada hora pondremos un spot editorial asumiendo la responsabilidad. Javier Lozano, ¿a qué hora aparecerá para oírlo? Joaquín Vargas, me están cocinando en mi Twitter, además de mentadas, amenazas contra mi persona. Después de lo que tú has vivido, ¿qué te digo? Joaquín Vargas, a las 8, 9 y 10. Javier Lozano, 7 no, preguntan. Joaquín Vargas, es puente. Javier Lozano, ok, ya leí tu timeline. Sé que están enojados con usted. Javier Lozano, échate otro coyotito, al rato nos escribimos. Joaquín Vargas, ya organizó Fernández Noroña una manifestación a las 12 horas en las instalaciones. Javier Lozano, hazme el puto favor, eso sin duda te ayudará mucho. Joaquín Vargas, hay quienes piensan que si esto escala mucho, el gobierno se inhibirá a proceder con mi asunto por el temor a que les imputen la decisión. Esta inquietud se la expresé a Alejandra Sota. Joaquín Vargas, va lo dicho por un amigo tuyo. Aquí se hace referencia, el amigo tuyo a la que hace referencia Joaquín, es el árbitro que había sido designado en el Código de Ética de MBS. Y lo que dice el árbitro es, le da la vuelta al error esencial, no puede tomar lección, no puede no tomar lección de Miguel Ángel. El árbitro está haciendo referencia al caso de Miguel Ángel Granados Chapa sobre el asunto de Yusacil. Bien, pues aquí se está desarrollando la conferencia.
tendremos más adelante los detalles, pero en realidad el hecho de que cualquier ciudadano tenga que comprobar una acción contraria a los dichos o los hechos que salen, o como se dice comúnmente, que emanan de las autoridades, pues siempre es un entuerto. Y esto lo conocemos como decimos, los ciudadanos de a pie, cuando observamos que cuando por alguna desgracia tenemos contacto con alguna autoridad, sea esta administrativa, sea esta de carácter jurídica o legal, pues es todo un vía crucis, por no decirlo, hay que darnos por vencido. Por eso es que en México es tan arraigado el pensamiento de más vale un mal arreglo que un buen pleito, porque las autoridades evidentemente desde hace siglos en este país no son garantes de la confianza del pueblo de México. Pero fíjense qué verdad de perogrullo. No son garantes de la confianza del pueblo mexicano, y el pueblo mexicano no hace absolutamente nada a grandes rasgos porque esto deje de suceder. Los momentos históricos que se han vivido en el desarrollo de esta nación, 1810, 1861 de 61 a 63, 1910, 1928, tal pareciera que todos estos son eventos de carácter coyuntural, pero como ya lo hemos tratado y lo trataremos en otra ocasión en este su canal Patrio, son más bien las pugnas entre las élites económicas que han gobernado este país a lo largo de su historia, que utilizando o arengando o metiendo presión al descontento general, pues es de la única manera en que ocasionalmente se ha podido poner en orden algo en este país. Pero retomando el tema de la banda de 2.5, está muy claro que eso que el empresario Vargas ha dicho en cuanto a la presión y al chantaje que ha aplicado este gobierno, pues ya hay demasiadas pruebas, y la lógica racional apunta a que precisamente el gobierno de Felipe Calderón se ha caracterizado por rasgos muy distintivos que radican en su persona. Es un tipo verdaderamente inestable emocionalmente hablando. Podemos decir que es garante de una bipolaridad que ha sido mostrada en diferentes momentos a lo largo de su gestión como gobernante y antes, previo a que fuese gobernante. Entonces, no es nada imposible de aceptar que haya sido en esa bipolaridad la molestia que sintió, por lo dicho por la periodista Carmen Aristegui, en cuanto, como ella lo anota, es la editorialización de una nota periodística. Pero en realidad, si hubiese sido también una afirmación, yo creo que como mexicanos tenemos el derecho de afirmar que si el problema de un funcionario, y más a ese nivel, se le señala que es de alcohol o de otros problemas, debía de aclararlo. Y eso sería una afirmación que podremos hacer cualquiera de los mexicanos. Pero bueno, finalmente el asunto concreto es que esa bipolaridad de Calderón va siempre aderezada de las órdenes que recibe de los patrones que él tiene, que son los oligarcas, que es un puñado, apenas una docena de hombres de negocios, como ellos se llaman aquí en México, pero que estos a su vez están asociados con los verdaderos dueños del gran capital, y que entre ambos grupos pues ya tienen en el modelo económico neoliberal en este país pues todos los elementos, como ya hemos venido abordando, para que esto sea un sistema estable, y entonces todo este tipo de problemas tengan un cauce muy normal para su salida, cuando en realidad lo que se tiene que observar es que el problema de las frecuencias del radioespectro mexicano, que son propiedad de la nación, están en manos de particulares sin una regulación, ni para su utilización y mucho menos para la renovación de concesiones. En esto coinciden muchos especialistas, ¿no? Es decir, no hay regulaciones ni para dar las concesiones ni para regular su operación, ¿no? Es de conocimiento ya público, Oscar, que esta decisión del gobierno de Calderón le han denominado el rescate de la banda ancha de 2.5 GHz, y que es una venganza, y se debe precisamente a aquella pregunta, que es a lo que te estás refiriendo tú, lanza al aire Carmen Aristegui, si el presidente de la República tiene problemas de alcoholismo, pudiera la
la propia presidencia Aclararla, aclarar, ¿no? Esa pregunta que se lanza. Y de ahí es de conocimiento también de todos nosotros el hecho de que de inmediato Alejandra Azota, de la Presidencia de la República, manda un comunicado a MBS queriendo chantajear, como bien lo señalas, solicitando que se disculpe la periodista y que obliga en todo caso a correrla de su empleo. Yo quisiera, Oscar, hemos investigado sobre este tema que es de vital importancia para el país, de cuándo le otorgan en concesión la banda ancha a MBS, y se da por allá desde el gobierno de otro espurio, que fue el caso de Carlos Salinas de Gortari, en donde se le da ya la banda ancha a MBS. En la frecuencia de 2 gigahercios. De ¿no? 2.5 gigahercios. De ahí concluye de algunas concesiones, porque logra otras, se vencen precisamente esta de 2.5, ahora en el 2005. Se venció. Se venció para noviembre del 2005, y entonces es cuando MBS, con su presidente Joaquín Vargas, promueven la prórroga de estas concesiones. Claro. Quiere que se prorrogue para mantener la concesión. Fíjate, estoy hablando desde 2005. Han pasado 7 años. Calderón entró a usurpar la presidencia desde el 2006. ¿Por qué hasta el final de su sexenio? Esa sería una pregunta, Oscar. Según lo dicho por la Secretaría de Comunicaciones, se establece la cuestión de querer rescatar la banda ancha. ¿Qué hay detrás de esto? Sí, están los intereses claros de otro grupo, de otro consorcio en comunicaciones, que es Televisa. Y me llamó mucho la atención esta semana, estaba yo leyendo una nota que sale en el periódico, en la revista Proceso, en donde cuando en noviembre del 2008 lanza MBS el servicio de televisión restringida para hacerle la competencia Sky con Dish, en donde hasta hoy, hasta febrero del 2012, se ha considerado que se ha convertido en una verdadera competencia de Sky, de Cablevisión, que es empresa de Televisa, teniendo ya más de 2 millones de suscriptores. Y interrumpo, cosa sí, que no logró en aquel entonces cuando Joaquín Vargas tenía la otra empresa que se llamaba DirecTV. Exacto. Cuando lanzan Sky, otra empresa que también era una televisor, bueno, la oferta de televisión restringida, Sky, que es propiedad o es de utilidad de Televisa, arranca con una fuerza terrible. Después de que DirecTV ya existía, DirecTV no es capaz de retener ese mercado, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahí, digamos, estaríamos dando la idea o la historia de dos empresas que compiten, ¿no? Sí, igual, pero le causa precisamente molestia porque se convierte en una verdadera competencia Dish con las cableras de Televisa, en este y caso Sky de concretamente, ¿no? Particularmente. Pero llama mucho la atención en una entrevista que tiene precisamente Felipe Calderón con Joaquín Vargas. Y Calderón, digo esto, lo digo, Oscar, digo, fue una nota que yo leí en la revista Proceso, que Calderón, en una entrevista que tiene con el presidente de MBS, Joaquín Vargas, le dice, por la cuestión de lo de Dish, oye, se va a molestar Emilio, le comentó Felipe Calderón a Joaquín Vargas, ¿no? Cuando le presente yo este proyecto, ¿no? Y tan es así que, bueno, la molestia hasta la fecha sigue porque este competidor le ha arrebatado a 2 millones de suscriptores hasta febrero del 2012, según los datos que tenemos aquí. Pero luego entonces, después de que fue despedida Carmen Aristegui de W Radio, contratada precisamente por MBS Multivisión, se vuelve un contrapeso, es decir, se vuelve una periodista incómoda,
a los intereses primero de esta televisora, de Televisa y TV Azteca, y que además hace 18 meses, Oscar, recordemos en su conferencia de prensa que da Carmen en Casa Lam, establece que detrás de esta molestia de la presidencia, de lo que hace rato señalabas de Felipe Calderón, ella lo señala como un berrinche de la presidencia. Se establece también la cuestión que detrás de todo esto estaba el interés de la banda 2.5. ¿Y cómo explicarse que a menos de 4 meses de que deje Los Pinos Felipe Calderón, se nos quiere hacer creer que se quiere rescatar? Él se va a ir a litigio, Oscar. Claro. Se quiere rescatar la banda ancha, pero se ha estado hablando tanto en estos días de la famosa banda ancha que valdría la pena establecer y sobre todo compartir con todos ustedes algo que hemos venido aprendiendo o tratando de buscar la información que nos dé realmente la posibilidad de comprender y luz. Bueno, ¿de qué estamos hablando de la banda ancha? ¿Qué es eso? ¿Qué es la banda ancha? Miren, hay un estudio que me parece que es muy importante y lo hemos ya publicado, está en las páginas de nuestro blog, que es un proyecto de investigación, que más adelante les daremos el título, pero que afortunadamente tienen el tiempo estos técnicos y personas importantes que hacen este estudio, que se llama La necesidad del despliegue de una nueva red de banda ancha, y es un grupo de pues investigadores, ¿no? Entre ellos está el señor Rafael Villar Alrich, está Everardo Quesada González, Eduardo Martínez Chombo, que Eduardo Martínez Chombo me parece que es un consultor del Banco Mundial, ¿sí? Y que a veces hace también trabajos para el Fondo Monetario Internacional. Recuerdo que Martínez Chombo hizo un estudio al respecto de la industria eléctrica. Y este estudio parte de una valoración que se hizo en el año de 2009, que ha sido muy polémico porque ese año la OCDE da a conocer unos elementos informativos sobre lo que es la banda ancha en el mundo y particularmente en los miembros de esta organización económica, y México desde ese entonces ocupa el último lugar del cual no ha salido. Entonces, este es el documento que se encuentra en nuestro blog, se llama Necesidad del despliegue de una nueva red de banda ancha en México. Y para tales fines, pues volvemos a lo mismo. ¿Qué es la banda ancha? Bueno, pues se entiende por banda ancha la capacidad de transmitir información a alta velocidad por redes de telecomunicaciones, ya sean redes cableadas o inalámbricas. No existe consenso sobre el umbral de la velocidad para considerar una conexión como banda ancha. Además, este umbral ha cambiado con la evolución de las aplicaciones y contenidos. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, que es un órgano regulador muy importante para todo este tema, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE a la que nos referíamos hace un momento, han definido que la banda ancha se empieza a definir a partir de los 256 kilobytes de transmisión por segundo, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones considera banda ancha a partir de una velocidad de 1500 a 2000 kilobytes por segundo en su transmisión. Entonces, esto es técnicamente lo que sería la banda ancha. Y miren, aquí cabe una reflexión. Todos los agentes comerciales que hoy venden el internet en México anuncian como banda ancha, pero en realidad las velocidades a las que se mueve, porque la banda ancha es estrictamente la velocidad a la que puede desplazarse la información que se da por las redes del espacio eléctrico. Carretera, ¿no? Es la carretera, es la velocidad a la que se va en esa carretera. Pero resulta que en México es un fraude. Desde Telmex, pasando por Cablevisión, llegando a Total Play. Total Play, que cobra servicios para brindar banda ancha desde 3, 5, 40 y 100 megabytes por segundo. En realidad, estos no son velocidades que puedan comprobarse, o más dicho, que se han comprobado y no son las que se ofrecen. Pero de ahí entonces estamos hablando que es un mercado cautivo que a México le permite
o a los empresarios mexicanos, más bien dicho, a los empresarios nativos de este país, este puñado de hombres de negocios que se han adueñado de todo esto, les ha permitido amasar grandes fortunas, y por eso es el enorme pleito y encono que traen entre Televisa y MBS. Pero sobre todo aquí lo grave es que el gobierno de Felipe Calderón ha venido beneficiando a Televisa desde su inicio de sexenio. Sí, ya lo sí, recordemos. El sexenio de Televisa, sí, ¿verdad? lo define Villamil. Villamil, en el libro este de Calderón de Cuerpo Entero, que también pueden consultar en nuestro blog, ahí lo pueden leer, ahí está, se define perfectamente bien cómo es que Felipe Calderón en realidad le debe la presidencia de la República a los manejos mediáticos que hizo Televisa y que fueron denunciados por Espino, por Manuel Espino. Ah, sí. Y entonces, ¿qué resulta? Sí. Que Televisa ya tuvo a su primer presidente de la nación y ahora tiene a un segundo presidente. ¿Qué será de todo este asunto con Enrique Peña Nieto con esto en sus manos? Bueno, pues se consolida Televisa, se consolidaría, indudablemente, ¿no? Sería ¿no? solamente el sexenio que con el propio Fox, luego ahora con Calderón y ahora con Peña Nieto, por todo lo que también se sabe, las notas de The Guardian, las notas de Villamil, tras la comprobación que hay de todos los contratos que se hicieron con empresas para promocionar la figura de Peña Nieto. Bien, y recordemos, Oscar, cuando precisamente ya en este sexenio, y también no tiene mucho antes del tratar de rescatar, según el gobierno federal, la banda de 2.5 y quitársela a MBS, recordemos cómo precisamente a Televisa se le licitaron los 2 hilos de fibra oscura de la CFE y un bloque nacional de 30 MHz en la banda de 1.5 GHz. En la polémica licitación, 21, que fue iniciativa prácticamente de Televisa, recordemos así. El planteamiento de la autoridad en ese tiempo fue que en ambos procesos no tenían fines recaudatorios. ¿Tú crees esto? Es decir, porque uno de los elementos que se había cuestionado por parte de la sociedad es que se los habían regalado, pues. 850 millones 850 millones de pesos. Sí, hombre. Y siendo un espectro y además un hilo de fibra óptica o un par de hilos de fibra óptica que pueden cumplir con las mismas especificaciones, con otro tipo de tecnología, lo que ahora están peleando por MBS. Yo diría Televisa y este grupo de empresarios o de gentes explotados de este país no tienen llenadera, no. Y son como el perro de la hortelana, no. O del hortelano, ni comen ni dejan tragar, pues. Sí. Hombre, ¿no? Fíjate, existen las declaraciones en ese momento públicas del entonces secretario de la Secretaría de Comunicaciones, Molinar Orcasitas, y del presidente de la COFETEL, Moni de Suán, en ese sentido. Como no hay política pública, ese criterio no recaudatorio que en su momento benefició a los concesionarios ganadores de ambas licitaciones, ya no lo aplican de la misma manera para la banda de 2.5 GHz. En este caso es un despropósito porque el desarrollo social y económico que pueden generar la banda ancha en materia de salud, escúchese bien, educación, seguridad, gobernanza y generación de nuevos empleos son considerables. La ecuación es sencilla: a más internet, más oportunidad para salir de la pobreza. Claro. Pero eso poco le interesa a Televisa y al propio gobierno cuando anteponen sus intereses de negocio por encima de lo que acabamos de señalar, Oscar. Sí, sobre todo porque lo que acabas de señalar, hay estudios, porque esto no es una cuestión de lo que pensemos o lo que creemos, sino hay estudios que ha realizado el Banco Mundial, quien estima que en la medida que haya penetración de banda ancha, es decir, que más personas puedan accesar a esta tecnología, genera un crecimiento del 1.38 en el Producto Interno Bruto per cápita en los países emergentes, particularmente en los países emergentes. Yo creo que México todavía no alcanza ni siquiera esa posibilidad de ser un país emergente, porque si no estaría en el llamado grupo BRIC, que es Brasil, la India, China y me parece que Sudáfrica. Entonces, aquí la India, dijiste ya. La India, sí, la India, Brasil, Chile y Sudáfrica. Aquí es en donde queda claro, pues, entonces, para redondear ya la idea sobre este tema, que de lo que estamos hablando pueden ser dos hipótesis fundamentales. Televisa
y ahora su aliado, digamos que ese duopolio televisivo convertido en monopolio ya, puede estar tratando definitivamente de controlar absolutamente todo el mercado por dos vías. Uno, para explotarlo ya con toda la infraestructura que tiene, porque es innegable que estas tecnologías de la comunicación que vienen revolucionándose, pues desde por ahí de la década de los 90, ¿no? Finales de 80s y toda la década de los 90. Sí, bien, acá. Televisa y TV Azteca han logrado desarrollar infraestructura que de alguna forma ellos quieren mantener vigente para tomar todo, expropiar todo su valor. Y cuando emerge la posibilidad de que la banda 2.5 con otra tecnología que ellos no tenían y que de echarse a arrancar el sistema de negocios que en el aludido audio de este barbaján del exsecretario de Trabajo, el Chango con ébola, este tipo que solo entiende mentadas de madre y en fin, tiene un lenguaje muy florido que no nos sorprende, a los mexicanos no nos sorprende, pero esto nos muestra la doble moral de este tipejo, que en lo privado tiene boca de carretonero, dirían las abuelas, y en público parece merolico, cuando hace uso de la palabra para referirse a algún asunto de los que lamentablemente tuvo que tratar, siempre refería en una discusión, por ejemplo, diciendo, es que el derecho o alegato sustantivo del cual el ciudadano mexicano o pueblo común, o sea, este tipo es verdaderamente nauseabundo. Pero bueno, nos referíamos que Televisa entonces, como tiene dos posibilidades, una, a través de su infraestructura seguir expoliando al pueblo de México, y entonces quiere seguir arrancando el valor de su inversión, y por ello quiere inhibir, frenar cualquier otra alternativa. Fíjense nada más qué grave es esto. Por eso decía yo, es el perro del hortelano, ni traga ni deja tragar. Por ello es que vemos que no tendría sentido a alguien que tiene ya los servicios que ofrece Televisa con una red distinta o parecida en otras frecuencias. ¿Por qué quiere esta? Bueno, o porque también quiere invertir en esta pero inhibir toda la competencia, es decir, convertirse en un auténtico monopolio, pero no tan solo de las telecomunicaciones, sino convertirse en un actor de decisión en la vida nacional de carácter definitivo, es decir, por encima de lo que en este país capitalista tenemos y definimos como Estado, porque a eso hay que atenernos. Vivimos en un país capitalista. Sabemos que existen esbozos de la definición, por ejemplo, de la izquierda sobre lo que es el Estado, pero eso es una discusión en abstracto. En lo concreto, vivimos en un país capitalista en el cual estamos haciendo todo lo necesario para transformarlo, pero en este país, el Estado mexicano está representado por el conjunto de instituciones, es decir, todo aquello que forma, que es inmanente, que es inmaterial, pero que ahí están las instituciones, la cultura, en fin, toda una serie de elementos como se ha definido en el occidente que es un Estado, y sus diversos gobiernos. Bueno, los gobiernos que sabemos que por definición de izquierda y por definición concreta ahí sí, no son otra cosa, no se han convertido en otra cosa más que en los gerentes o en los administradores de los bienes que ya han entregado a la oligarquía nativa e internacional, que esa es la coincidencia en las opiniones, para definir entonces pues que Televisa está ya por encima del Estado, está por encima de los gobiernos, y por eso es que lo único que hoy tienen los mexicanos es la posibilidad, mediante la movilización ciudadana, de rescatar estos medios de comunicación y reordenar, como comentábamos hace un momento, tanto su asignación, es decir, a quién se le dan las concesiones, como la regulación de su operación, de qué manera están operando estas concesiones que les fueron otorgados sobre bienes de la nación. Y esto tiene mucho que ver y se engarza con el siguiente tema de nuestro programa, que es este modelo económico neoliberal. Nos está mostrando en todas sus facetas, y particularmente con, de nuevo, la imposición de un gobernante en este país como lo es Enrique Peña Nieto, que no viene a otra cosa más que a culminar
ese modelo económico neoliberal que se está gestando en el país desde 1976, que arranca formalmente en 1982 y que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari tiene un buen avance en su implementación, pero que quedó trunco. Y por eso es que hoy a todos los actores políticos que están agrupados en los partidos políticos clientelares, como en la cúpula religiosa, urgen, claman, reclaman el que se dé adelante ya con las famosas reformas estructurales. ¿No es así, Jorge? Que por cierto, Oscar, ya cambiando un poco de tema, enlazándolo, pero que está, más bien está enlazado, tiene que ver ya con lo poco que queda, ¿no? Es de conocimiento también de toda la población en nuestro país, en la campaña electoral de Peña Nieto, al igual que la de Josefina, es decir, del mismo partido, ¿no? Del PRIAN, nosotros así es, del denominar, prianato, ¿no? que es el partido bicéfalo, con dos cabezas, Oscar, como bien lo señala Manu Norberier. De ahí se establece el ofrecimiento que desde en campaña hizo Enrique Peña Nieto, prácticamente de entregar el petróleo ya a la iniciativa privada. Y la electricidad. Y la electricidad, que son pues las palancas prácticamente del desarrollo en este país. Y que en buena medida el Pemex es la caja chica de nuestro país, ¿no? Que es la que más otorga el pago de impuestos para la Secretaría de Hacienda, es decir, es en donde de buena parte se debe el apoyo para el desarrollo de muchas de nuestras instituciones, desde donde se obtienen los ingresos para que puedan estar funcionando. Ya también es de conocimiento que ha habido reuniones todavía, me parece, Oscar, entre Peña Nieto y Calderón en Los Pinos. Se han documentado 5 o más. Y yo creo que ahí ya es desde donde arrancan ya los acuerdos o la negociación, precisamente, para que ahora que se instaure. Pero tú ayer me comentabas que no eran acuerdos ya realmente, eran ya negociaciones. Ya eran los pactos, ¿no? Ya, porque sí, ya sí, se están viendo los hechos. Bueno, se dio desde la propia presidencia, ¿no? Yo te entrego ahora la presidencia, puedes hacer todas las trampas habidas y por haber. Eso desde el punto de vista de muchos analistas y también de Acción Nacional y otros. Entonces, eso como no está en la ley, pues lo puedes hacer, no puedes hacer trampa y puedes ganar, y pues nosotros nos hacemos como que no pasó nada. Desde ahí está la negociación. Pero ahora los proyectos son similares, exactamente son similares. Calderón ya no tuvo el tiempo, precisamente porque venía el proceso electoral, de que se le aprobaran las iniciativas presentadas en la anterior legislatura, y ahora que va a arrancar, que ya se va a constituir a partir del 1 de septiembre, hay que tener mucho cuidado, que haya como ciudadanos, como población, que quieran de inmediato, antes de que se vaya Calderón y que pueda hacer lo que está negociando ya con Peña, que sean aprobadas las reformas estructurales que tienen que ver con la energía, que son la energética, la fiscal y la laboral. Yo te preguntaría, Oscar, ¿consideras tú que pueda ser posible que las pasen de septiembre a que inminentemente pudiera ser Peña Nieto el presidente? Técnicamente sí es posible. Sí es posible, a partir de que habrá que poner en contexto esto que estás comentando. Primero, lo acabas de señalar muy bien. El PRI y el PAN son desde hace muchos años una sola unidad ideológica partidaria, conocida ya con el PRIAN, como sí, el PRIAN. Eso, aunque ellos lo nieguen y digan que son especulaciones o afirmaciones de un grupo de gentes que no tenemos ni la menor idea, ahí están los hechos y es el PRIAN. Bien, ese partido, esa formulación política, forma parte del modelo económico neoliberal en la parte correspondiente al sistema político electoral de este país, en donde ya han encontrado, por ejemplo, ahora ya los consejeros electorales, estos que cobran un dineral, y además su chamba la hacen cerca de 150 asesores, estas gentes han venido señalando que hay que hacer una nueva reforma electoral porque lo que hizo Peña Nieto, pues en realidad no lo prohíbe la ley, en ninguna parte de la ley, algo que les ha causado
tanto estupor como es que el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador haya llevado los borregos, las gallinas, los marranos. Y miren, gentes que han vivido de esto se llenan la boca y piensan que nosotros somos tontos. Cuando dicen, ¿y qué? ¿Van a hacer hablar al marranito? ¿Y qué? ¿Van a presentar como prueba el testimonio de un chivo? No, señores. Es nada más para que vean el tamaño del despropósito, del atraco que hubo en este país. De toda la marranés con la que se mueve el PRIAN. El Partido Acción Nacional denuncia el caso Monex de las famosas tarjetas. El Partido Acción Nacional se queda callado porque también sale a relucir junto con ello lo de Soriana, pero como son empresarios y como lo dijo yo el payaso de las botas, el payaso de rodeo Fox, de que ese era su gobierno de empresarios para empresarios y solo por los empresarios, pues obviamente ahí nos muestran de nuevo que todo esta porquería que fueron las elecciones y que han venido las elecciones en este país es un montaje que se queda instaurado en ese modelo económico en donde los relevos es esa dualidad partidaria como en los Estados Unidos, ¿no? Sí, republicanos y demócratas. Aquí es 6 años el PRI y otros 6 el PAN, y entonces ahí nos vamos a llevar a la nación diciendo que allá hay alternancia, que hay democracia. Pero lo que sucede en realidad es que cada que se da una elección y que vuelven a trampear la decisión de los mexicanos, lamentablemente en esta ocasión fue también con el concurso de la franja más atrasada de esos mexicanos, que no tienen realmente justificación para haber dicho, pues yo agarré esto y voté por el PRI porque tenía necesidad. No, hombre, un marrano no les va a alcanzar para toda la vida. 100,000 o 2,000 pesos no les va a alcanzar en el sexenio. Simple y sencillamente son esa casta de mexicanos indolentes que han venido siendo la rémora y el ancla que detiene a este país. Y sobre todo que le sirve a los fines oscuros o sucios de la gente que en la actualidad, Calderón, todas las gentes que están en el PRI, porque ahí sí no podemos hacer esas abstracciones de que, bueno, no todos, todos los que militan en el PRI, todos los que votaron por el PRI son un lastre para este país. Todos los que han apoyado al PAN, al igual que la gente del PRI, son los dignos herederos de Miramón y de Mejía, quienes fueron fusilados junto a Maximiliano por el gobierno restaurador de la República de Benito Juárez. Estas gentes son esos dignos herederos de aquellos que entregaron el país a una monarquía y que solo el pueblo pudo rescatarlos a través de esa gesta histórica que en ocasiones fue muy heroica y que definitivamente nos coloca en una disyuntiva. ¿Hasta dónde el pueblo mexicano, consciente de su realidad, le va a permitir que estas cosas sigan sucediendo? Ya los dirigentes de izquierda han apuntado que habrá problemas si se le ratifica a la presidencia de la República a Enrique Peña Nieto. Bien, todas las gentes de derecha ya se rasgan las vestiduras diciendo que otra vez vamos a estar en un clima de tal o cual cosa. Miren, yo creo que por las propias vías, insisto, uno tiene otra formación y debe quedar muy en claro que esta formación no la traiciona a uno, pero hay que ser muy prácticos en el sentido de tomar lo concreto de qué país tenemos. No hemos sido capaces, nuestras generaciones no fueron capaces de transformarlos, es decir, acabar con el sistema capitalista e instaurar un sistema de carácter socialista, un carácter que vaya más sobre todo en la atención de los seres humanos. No pudimos, fracasamos, hay que reconocerlo. Que las ideas planteadas por el marxismo, por el socialismo, son correctas y vigentes, eso también hay que decirlo. Pero entonces hay que restablecer un todo para establecer los mecanismos de lucha necesarios, pero sin ser panfletarios, sin estar siempre atados a las citas de cualquier ismo. El leninismo, el marxismo, el trotskismo, el maoísmo, el gramscianismo, en fin, lo que haya sido. Esas citas o ese conocimiento debemos atesorarlo y ponerlo en práctica, más que en citas que parecen de quienes le engargolan en su voz como curas del marxismo y se parecen tanto a los curas de la derecha
que francamente ya por eso el pueblo no sabe en quién decidirse. Pero bueno, haciendo ese pequeño paréntesis, lo que nosotros señalamos es que hoy, por ejemplo, tenemos tareas muy concretas. Ya se demostró que se puede hacer una lucha económica dentro de este sistema económico, primero, pues simple y sencillamente moviendo a todo ese enorme capital, más de 20 millones de mexicanos, o cerca de 20 millones de mexicanos que votaron por esa opción encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que es un hombre honesto, que es un hombre decente, pero no es un hombre formado en la izquierda, puede hacer en la convocatoria para la resistencia civil pacífica, por ejemplo, para no comprar en los almacenes Soriana, para lanzar una lucha, una cruzada, una auténtica cruzada, una verdadera cruzada, por no utilizar los servicios del duopolio, ya sean televisivos, ya sean de comunicación, por los medios que sean, hay que hacerles la guerra económica. Y además, por ejemplo, el movimiento estudiantil Yo Soy 132, que surgió precisamente para luchar o para criticar o para enfrentarse particularmente a los medios masivos de comunicación que quisieron tergiversar lo acontecido en mayo de este año en la Universidad Iberoamericana. Ellos han venido decantando algo que, si se ponen de acuerdo todos los actores políticos de este país, se puede lograr. Ahora que el gobierno ha planteado hipócritamente la recuperación de la banda ancha de 2.5 GHz, pues señores, tan sencillo. Esa banda es propiedad de los mexicanos, del radioespectro mexicano. Sí. Pues que la dividan en tres. Una parte la debe tener el Estado mexicano para poder brindar los servicios que decía Jorge Luis, que se aproveche para la educación, para la salubridad o para la sanidad mexicana de los mexicanos, los servicios médicos, para que se aproveche para establecer, digan, si alguna vez se puede contar con algunas policías o el propio ejército que se sacudan toda la corrupción que tienen para brindarle la seguridad a los mexicanos. Bien, esas serían las funciones. Para el empleo mismo. Para estimular el empleo, esa sería una función. Si dividieran, o no se dividan, se puede dividir el espectro en cantidades o en tres bloques. Uno para el gobierno, para el Estado más bien dicho, el otro para la sociedad civil. Esto que los jóvenes del Movimiento 132 han venido reclamando, que ellos quieren que haya cultura, que no los manipulen, es decir, medios de comunicación en propiedad de las organizaciones civiles, en propiedad de los ciudadanos. Y me atrevo en este momento a formular una pregunta. ¿Formarán parte de eso, de ese bloque democrático los sindicatos? Yo digo que en este momento ya no, porque son total y absolutamente los sindicatos existentes forman parte de ese sistema charro que conocemos desde hace muchos años. Y el otro tercio, pues ese tercio que se dedique precisamente a la economía, a la economía privada. Ahí que se les deje para que ellos compitan, pero debidamente regulados, porque allí es en donde creemos está el mayor de los déficits para hablar de las telecomunicaciones en México. Ni tenemos una ley clara, ni expedita, ni transparente para otorgar concesiones, para retirarlas y mucho menos para regular su operación. Ya observábamos durante toda la campaña que las gentes de las televisoras decían, y este tiempo es regalado, y este tiempo los partidos no lo pagan, pero no dicen lo mismo, ¿verdad? En el sentido que ellos no pagan impuestos, claro, que ellos simple y sencillamente la ley la tuercen a su antojo. No sé cómo ves las cosas, Pablo. Sí, mire, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, este programa que estamos realizando, en buena medida han podido ustedes notar que hemos sido muy críticos. No se trata, y estén pensando ustedes que es un desahogo este canal para sus servidores, los que estamos en este programa. En buena medida se trata también de levantar conciencia. Hace rato que Oscar señalaba lo de la elección, lo de la compra de votos del PRI, y hablaba de indolencia de varios mexicanos. A mí me parece, Oscar, en buena medida me parece que no es tanto la indolencia, que en todo caso esa élite política, la del PRI y la del PAN, es inmoral, de aprovecharse en buena medida de la falta de preparación de muchos mexicanos. Muchos la denominan ignorancia, yo no diría ignorancia, yo digo quizá les falta información, más que tener ignorancia. Pero también por otra parte es inmoral aprovecharse de las necesidades
que más de 50 millones de mexicanos tienen, ¿no? De lo más elemental, de llevarse hasta un taco a la boca. Hemos estado criticando en este programa que la política neoliberal no solo ha dañado a este país, que fue impuesta ya de manera brutal desde 1982 hasta la actualidad, y por eso lo que decíamos, poco queda de lo del patrimonio de los mexicanos, que es el petróleo y la electricidad, y que están a punto, esta élite política, de entregársela a las oligarcas nacionales e internacionales, como lo acabas de señalar, Óscar. Tratamos nosotros efectivamente de que se gane conciencia con este tipo de programas, en la idea que seamos más los mexicanos que de ser impuesto Peña Nieto, y que incluso estamos ya a unos cuantos días de la decisión del Tribunal Electoral Federal, que tiene hasta el 6 de septiembre, que se defina quién es el presidente de la República, o finalmente se pudiera anular la elección, cosa que vemos muy difícil. Es extremadamente difícil, o no difícil, es imposible que los que tienen el control del país atenten contra sus propios intereses, que no son los intereses del pueblo, ¿no? Y que entonces lo que tú bien señalabas, de lo que se trata es no caer en la indolencia o sentirnos desalentados, sino insistir que este país, para que pueda cambiar y puedan cambiar las élites oligarcas y políticas de este país, simple y sencillamente ha venido reiterando el ciudadano Andrés Manuel López Obrador que el pueblo solo puede cambiar al pueblo, y me parece que es una máxima que todos debiéramos de entender como mexicanos, que solo nosotros podemos salvar a nuestro país. Sí, miren, y sobre todo ya estamos a punto de terminar este programa, nos quedan unos minutos más. La idea de los comentarios que hemos venido realizando aquí es intentar junto con ustedes tener muy en claro que todo lo que ocurre en el país, todo lo que ocurre en la vida social, política y económico, está entrelazado a lo que conocemos con el modelo neoliberal de la economía, el neoliberalismo. Algunas personas podrán pensar, es que todo lo quieren relacionar por ello. Lamentablemente, la vida en la actualidad no es como, pues, digamos, en el siglo XVI, XV, XIV, en donde las sociedades, por no tener tantos vasos enlazantes o concomitantes, pues podían tener los campesinos una existencia alejada totalmente de las necesidades de las ciudades, porque vivían lejos, no había una comunicación tan directa, aun cuando siempre ha existido una conexión entre unos y otros. Ahora, en la modernidad o en estos tiempos, es mucho más claro y mucho más dependiente. Por eso, en este país de pobres, cuando nosotros escuchamos la discusión como ahora de la banda ancha, y que se escuchan los dimes y diretes entre la presión a un empresario y entre los chantajes de un gobierno visceral como es el de Felipe Calderón, nos podemos quedar en esa coyuntura. Pero si nosotros revisamos los antecedentes del pasado inmediato, veremos que no es el único presidente que actúa con el berrinche o con la bipolaridad. Así era Zedillo. Zedillo puso el dedo sobre las íes, como antes era el partido hegemónico, al interior de su partido. Por eso es que metió a la cárcel al hermano de Salinas de Gortari, que sabiendo perfectamente bien que lo metía a la cárcel con razones verdaderas, pues más adelante el propio sistema se encarga de liberar al hermano de Carlos Salinas, porque es un personaje, yo no diría poderoso, claro, tiene poder, es un personaje clave en el modelo económico y su aplicación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente él corresponde a un grupo de políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional que fueron educados en los Estados Unidos y que allá se pusieron a las órdenes de los grandes capitales, es decir, son sus amos. Por eso decimos que ellos reciben órdenes de sus amos, y por eso en aquellos años también se acuñaba desde Estados Unidos la afirmación de que no había sido necesaria la invasión a México
porque se habían logrado los objetivos trazados desde allá. Que es decir, ¿para qué los invadimos? Simple y sencillamente los formamos y luego que vayan a gobernar a ese país en función de nuestros intereses. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Y entonces a partir de ahí los mexicanos nos hemos perdido, o se han perdido una buena parte de los mexicanos en la discusión de qué hacer. Y entonces empiezan a discutir los mexicanos de a pie que si la vía es el marxismo a ultranza, sobre todo con sus discursos, esa falsa retórica que muchas de las ocasiones no corresponde tampoco a una realidad. Y eso es, porque para empezar a criticar, pues es muy sencillo criticar al PAN y al PRI y a todas estas organizaciones que son clientelares y están totalmente al descubierto y que además tienen una diferencia con las formaciones de izquierda. Nunca han prometido la revolución social. Nunca el PAN ha prometido que el país, por la vía de la justicia social, va a alcanzar su desarrollo. Jamás. Ellos hablan de otras cosas para alcanzar su supuesto desarrollo social, pero quienes sí lo han prometido son gentes de izquierda. Somos quienes en un momento determinado no hemos llevado adelante una autocrítica verdadera, que a veces es exasperante, que se pierden los estribos, pero es que es intolerable ya que alguien de pronto quiera, o algunas gentes pretendan imponer un discurso y un método de análisis que a la sazón de decir o citar frases completitas, claro, fuera de contexto, de quienes plantearon como herramienta el marxismo o la dialéctica. Y entonces esta fracción de mexicanos de izquierda que en lugar de tener ese pensamiento tan importante al servicio de la transformación de este país, se pierde en pugnas, nos perdemos en pugnas. Discutimos y mientras estas gentes avanzan, por eso es que se denosta que si se llevan los marranos o las gallinas, mientras se dice, eso no es verdad de que las tarjetas Monex fueron para comprar el voto, las tiendas Soriana no dieron los víveres para aquellos mexicanos que vendieron su voto, es decir, una negación de la realidad a la cual la izquierda lo único que hace es contemplarla, o en su defecto como los famosos chuchos, y otras cosas que por ahí militan en el PRD, como el MLN y una serie de organizaciones que no se han convertido más que en corrientes parasitarias de la izquierda o del pensamiento dialéctico o del materialismo histórico, como lo quieran identificar, porque son diferentes formas de analizarlo. Y entonces el país se encuentra en un grave riesgo, porque hoy podemos afirmar que si estas famosas reformas estructurales pasan, señores, el país va a tener un regreso en algunos aspectos, el esclavismo laboral, por ejemplo, a 1810, ya no a 1910, porque en 1910 había corrientes poderosas del pensamiento, el floresmagonismo, los sindicatos, los obreros, en ese impulso naciente por identificarse y por tener y poseer una clase como es la clase trabajadora. Hoy, las organizaciones sindicales, la que no es charra, está en vías de transformarse en ello. Los pocos sindicatos independientes que existían están siendo combatidos con toda una ferocidad, y al interior de esas propias organizaciones sindicales también se reproducen los mismos vicios que lo exterior. Lo vamos a dejar ahí, simple y sencillamente, abierta esa posibilidad de discutirlo en otro momento. Sí, me parece, Oscar, estamos casi a punto de irnos. Terminar, ¿no? Que esto último que señalas, de que pasen las pretendidas reformas, hemos podido constatar ya que por la vía de los medios masivos de comunicación existen las presiones. Traemos por aquí algunas notas, Oscar, de lo que dice la jerarquía eclesiástica, ¿no? Eso es gravísimo, ya se está metiendo en conceptos que no le corresponden. Olvídate que ya se metió. Nadie le dice nada a la Iglesia Católica ¿qué? al hacer política en México de manera abierta. Pero a dónde voy es una presión, ¿no? Que la alta jerarquía eclesiástica está ya presionando para que pasen las reformas, ¿no? Pues aquí una nota que se urge Iglesia Católica a concretar reformas. Otra nota, un desplegado que sacan allá en Nuevo León, pero que aparece en el periódico
El Universal. Y el Reforma. Los industriales sacan un desplegado también sobre el uso del gas natural. Es decir, Atacando, ¿no? sí, sobre los energéticos, lleva de la mano a la CFE. Y me parece, Oscar, que este asunto, para entrar más a fondo en materia de lo que se pretende hacer con el petróleo, con la electricidad, lo analicemos en nuestro próximo programa. Igualmente ya tuviste aquí un programa que invitaste a nuestro querido amigo David Miranda sobre la reforma laboral. Parece que esos tres aspectos y también la fiscal lo pudiéramos tratar en nuestro próximo programa. Claro que sí. Oscar. Y sobre todo dando el adelanto siguiente. En el blog de esta semana, ustedes van a encontrar precisamente que ya empezamos a desarrollar estos tres temas. Primero, cómo las reformas, cómo la necesidad de aplicar completamente el modelo neoliberal. Y quiero explicar un poco, tratar de entender yo mismo para poder decirlo a ustedes. ¿Qué es el modelo económico liberal? Bueno, vamos a poner el ejemplo de un organismo de un ser humano. Un ser humano, pues es todo lo que nosotros andamos ahí caminando y moviéndonos, ¿no? Pero tenemos órganos y sistemas. El sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, en fin. Cada uno de estos sistemas actúa haciendo una determinada cosa, pero que se van entrelazando para con ello permitir que un ser humano en el sistema respiratorio podamos meter, ahora sí que aire y oxígeno, para que el sistema circulatorio a través de la sangre pueda recibir ese oxígeno, llevar el oxígeno y los nutrientes a todo el organismo, los músculos, en fin, y así poder empezar a desarrollar la vida y otros sistemas. Bien, así es el sistema económico neoliberal. Requiere de un sistema político, pero que trabaje de determinada forma, como ya lo hemos dicho. Requiere de un sistema laboral y requiere de un sistema ideológico de penetración de los medios, y esto es lo que han venido poniendo en juego para desarrollar la aplicación del modelo. Con Salinas se avanzó muchísimo, pero en los últimos 24, 25 años no se ha terminado de aplicar todo el modelo. Y si ellos logran con estas llamadas reformas estructurales, que con el argumento de que van a beneficiar al pueblo, hacer que se redefinan al margen de lo que diga la Constitución o lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, 26, 27 y 28 particularmente. Entonces, con el pretexto y el engaño, porque los mexicanos no quieren buscar la información, decir, quiero bajar la electricidad y por eso voy a permitir que vengan extranjeros o que venga la iniciativa privada a poner más plantas, en ningún lugar del mundo y ni con la lógica más contraria, alguien puede pensar que un empresario particular va a venir a poner dinero y no va a tener utilidades. Claro. Las va a tener. ¿Y cómo se va a bajar el precio de un energético si no se saca y si no se cumple lo que dice la Constitución, que en materia de electricidad y de petróleo no puede haber privados, no puede haber nadie que no sea el Estado mexicano brindando esos servicios? La reforma laboral. Señores, simple y sencillamente, mexicanos, dense cuenta qué nivel de salarios tenemos en este país. Si no somos capaces de entender que la reforma laboral no es otra cosa más que acabar con la contratación colectiva, acabar con la definición de un salario por día. Van a implantar un salario por horas, pero no al estilo norteamericano, en donde alguien trabaja por 4 o 5 dólares la hora. 4 o 5 dólares, estaríamos hablando de cerca de 80 pesos la hora. Pues en México nos van a dar, ¿qué? 3 pesos la hora, 4 pesos la hora. Los mexicanos han dejado ir todas las prestaciones que tenían en el mundo del trabajo. Están acabando con el seguro social. Simple y sencillamente ya no hay contratos colectivos que garanticen el reconocimiento del tiempo de servicios, la jubilación, la contratación individual, no, y la contratación colectiva. Pero están acabando con eso, quieren la contratación incluso individual. Ni siquiera quieren la contratación individual. Quieren utilizar a los trabajadores de manera atemporal. Yo te contrato por un día o te contrato por 28 días. Ese es el problema. Que ya la figura de contratación individual es atemporal, es por horas. En fin, y la educación, solo observemos una vez más qué vergonzoso es para nosotros los mexicanos escuchar como el día de ayer a esta señora, Elbester Gordillo, inventando un nuevo número, el 2035,000, y hablando de las olimpiadas que ganaron los beisbolistas.
Y después hoy sale diciendo que la malinterpretaron porque la suerte le ayudó. Hay un grupo de mexicanos, niños, que ganaron un torneo en Estados Unidos, pero ella se equivocó porque liga dos cosas que la ponen y la exhiben. El béisbol de las Olimpiadas. Señora, ¿a quién pretende usted engañar? Pero por si fuera poco, todas estas cosas que se discuten, como el modelo económico neoliberal, como las reformas estructurales, a los mexicanos comunes poco les llama la atención. Por eso decimos, tenemos la necesidad de buscar todos el mejor espacio, iniciar con una autocrítica. ¿Qué es lo que no hemos logrado? ¿En qué hemos fracasado? Pero de una vez por todas, pongamos las bases necesarias para transformar la realidad de este país. Porque les podemos asegurar que todos los que nos estamos viendo en este momento, ahí sí me atrevo a afirmar todos, salvo las escuchas de gobernación que debe haber y de otras entidades sociales, organismos, sindicatos que también pueden estar escuchando probablemente este programa para hacer su crítica y su denuesto, que también es correcto, les decimos, no es posible que sigamos viviendo de esta manera. Ya no es posible que nosotros nos mantengamos divididos y sin una discusión profunda, y no seamos capaces de definir qué queremos para el país, qué queremos para el desarrollo de nuestras propias existencias en este país, llámesele capitalista o con la aspiración de convertirlo en un país socialista o marxista, en fin, lo que haya necesidad, pero pongámonos todos a discutir con seriedad, no conceptos abstractos, sino cuestiones de carácter concreta, con acciones concretas y grandes ideas dichas en un día y después olvidadas al día siguiente. Pues bien, Oscar, ya para despedirnos solamente dicen que el que en mucho lo que cabe me resta resta invitar a nuestro amable auditorio a que vea nuestro blog, que se meta a nuestra página de temas, lemas y dilemas. Ahí van a encontrar el blog prácticamente con la información que en estos programas tratamos. Pues bien, Oscar, yo me despido. Gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Fue un placer estar con ustedes en este canal Patrio. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.